¿Has notado cómo se repite la historia de Babilonia? Nimrod trató de establecer un imperio sin Dios, Nabucodonosor fue exaltado y cayó, y la profecía señala que surgirá un sistema similar en los últimos días. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué tiene que ver la Torre de Babel con Anticristo? Hoy, sumamos en esta profecía oculta y desentraemos lo que la Biblia revela sobre el futuro del mundo. Así que ya deja su similar, suscríbase al canal y active la campana, porque este conocimiento puede cambiar su forma de ver los tiempos en los que vivimos. Vamos juntos en este viaje. Desde los tiempos más antiguos, la humanidad ha tratado de construir grandes imperios, buscando el poder, la gloria y la independencia de Dios. Nimrod hizo esto erigiendo Babel. Nabucodonosor repitió el error en Babilonia, y la profecía indica que en los últimos días este mismo espíritu resurgirá en la figura del Anticristo. Pero, ¿qué tienen que ver estas historias pasadas con el futuro? Y lo más importante, ¿cuál es el impacto de esto en tu vida? La Torre de Babel no era solo una construcción ambiciosa, sino un intento de crear un nuevo orden mundial sin Dios. Babilonia siguió de esta misma manera, desafiando la justicia divina a su inevitable caída. Curiosamente, la Biblia describe un ciclo que se repite a lo largo de la historia, culminando en un imperio final que seguirá los mismos pasos. ¿Estamos viendo esta nueva forma de Babilonia ante nuestros ojos? Las conexiones entre Nimrod, Babilonia y Anticristo son más profundas de lo que parecen. Los profetas como Daniel y Jon en Apocalipsis revelaron detalles impresionantes sobre cómo se repite este patrón hasta el final de los tiempos. La arrogancia de los reyes antiguos, la búsqueda del gobierno global y la rebelión contra Dios son elementos que permanecen presentes en nuestra época. ¿Qué pasa si todo esto es una señal de que el resultado está más cerca de lo que imaginamos? Si quieres entender cómo encajan estas profecías y qué significa para el mundo de hoy, continúe conmigo. Vamos a sumergirnos en las historias de Nimrod, Nabucodonosor y Belsasar para descubrir la verdad oculta detrás de Babilonia y lo que revela sobre el futuro. Después de todo, la historia ya ha demostrado que cuando los imperios desafían a Dios, el resultado es siempre el mismo. La gran pregunta es ¿dónde estarás cuando caiga el próximo Babilonia? Desde los amaneceres de la humanidad, el deseo de grandeza y dominio siempre ha estado presente en el corazón humano. Pero, ¿qué sucede cuando esta búsqueda desafía directamente la soberanía de Dios? La historia de Babilonia es un claro ejemplo de esto, una civilización marcada por la rebelión, el orgullo y el deseo de establecer un imperio independiente del Creador. Nimrod, el poderoso cazador, fue el arquitecto de este audaz intento, dando lugar a la famosa Torre de Babel y el espíritu de la oposición que resuena a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué tiene que ver esta historia con hoy? Mucho más de lo que imaginamos. Babilonia no solo era una ciudad vieja, sino un símbolo de una estructura mundial que se eleva contra Dios en varios momentos. El mismo espíritu que guió a Nimrod y Nabucodonosor también estuvo presente en Belsasar y la arrogancia de los imperios que estaban discapacitados. Y, según las profecías, este mismo espíritu se manifestará aún más intensamente en la figura del Anticristo en los últimos tiempos. Imagine un mundo donde la unidad es impuesta por un nuevo orden mundial, donde la idolatría y el orgullo humano alcanzan su punto máximo y donde los que se oponen a sí mismos están marginados. ¿Parece familiar? Es exactamente este escenario que la historia de Babilonia nos ayuda a comprender e identificar. A lo largo de este estudio, exploraremos cómo la rebelión de Nimrod, el juicio de Nabucodonosor y la caída de Babilonia sirven como un espejo para futuros eventos. Prepárese para un viaje que cruza los siglos, revelando patrones que repiten y arrojan luz sobre lo que está por venir. El pasado de Babilonia es la clave para comprender el futuro de la humanidad. Vamos juntos para descentrar este misterio. Nimrod era un personaje enigmático y poderoso, descrito como un cazador poderoso ante el Seor. Pero su habilidad no era solo cazar, también era un líder visionario, capaz de unir a las personas y las ciudades fundadoras. Entre sus mayores logros se encontraba Babel, un centro de progreso y ambición desenfrenado. Bajo su orden, surgió un reino que no solo buscaba un crecimiento, sino que desafió directamente la autoridad divina. Este espíritu de rebelión haría eco durante siglos, siendo la raíz de los imperios que intentarían gobernar sin Dios. La base de Babel y Babilonia no fue un evento aislado, sino un hito en la historia de la humanidad. Nimrod, decidido a consolidar su poder, ha visto en la unidad de los pueblos la oportunidad de crear una civilización fuerte y autosuficiente. Fue en ese contexto que apareció la Torre de Babel, un monumento colosal que simbolizaba la arrogancia humana. La idea no era solo llegar físicamente a los cielos,
sino establecer un imperio donde Dios no era necesario. Esta búsqueda de autosuficiencia y gloria terrenal todavía se ve hoy en sistemas y gobiernos que intentan excluir a lo divino de sus estructuras. La respuesta divina a la audacia de Nimrod fue precisa y transformadora a la confusión de lenguas. Lo que una vez fue un pueblo unido por un solo idioma se fragmentó repentinamente, incapaz de comunicarse. El gran proyecto fue interrumpido y la humanidad se dispersó por la tierra. Lo que parecía un símbolo de grandeza se convirtió en un recordatorio de que la soberanía de Dios no puede ser desafiada por la impunidad. Este evento no solo marcó el origen de la diversidad lingüística, sino que también sirvió como una advertencia contra la arrogancia que conduce a la ruina. Babel no desapareció por completo, su espíritu sobrevivió en Babilonia y otros imperios que buscaban la grandeza sin Dios. Desde Nimrod hasta Nabucodonosor, el patrón se repitió. Los líderes que intentaron establecer reinos indestructibles, pero al final encontraron el juicio divino. Este ciclo continúa hoy, y comprender esta historia nos ayuda a discernir los signos de los tiempos. Después de todo, ¿cuántas torres Babel modernas todavía están tratando de erigirse bajo la bandera del progreso y el poder humano? Babilonia siempre ha sido mucho más que una ciudad, era un símbolo de poder, riqueza y, sobre todo, rebelión contra Dios. Desde sus primeros días en Babel, llevaba un espíritu de desafío humano y exaltación. Pero fue debajo de Nabucodonosor quien alcanzó la altura de su gloria. Este rey no solo amplió los dominios del imperio, sino que también transformó a Babilonia en un centro de cultura, arquitectura e influencia mundial. Sin embargo, detrás de toda esta grandeza, había un orgullo desenfrenado que tarde o temprano tendría consecuencias. Nabucodonosor fue un líder ambicioso, estratega e implacable. Conquistó Jerusalén, llevó a los israelitas al exilio, y los principios divinos abiertamente desafiados. Su imperio no solo era territorial, sino también ideológico, promoviendo idolatría, adoración al propio rey y un sistema que colocaba el poder humano por encima de la fe. Los jardines suspendidos, uno de los 7 maravillas del mundo antiguo, reflejan este intento de crear un paraíso terrenal independiente de Dios. La gloria de Babilonia parecía inquebrantable, pero al igual que la Torre de Babel, su base fue construida sobre la arena de la arrogancia. Los profetas advirtieron a Nabucodonosor sobre los peligros de su orgullo, pero el rey estaba convencido de que su dominio era eterno. Su imperio se ha convertido en un modelo de grandeza terrenal, pero también una advertencia sobre lo que sucede cuando un reino se vuelve contra Dios. Babilonia fue la escena de sueños y visiones que revelaron no solo su propio destino, sino también el futuro de las naciones. Fue allí donde Daniel interpretó los mensajes divinos, mostrando que a pesar de la aparente fuerza de los reinos humanos, solo el reino de Dios permanecería para siempre. Babilonia parecía inmejorable, pero su caída ya estaba escrita. Cada imperio que se eleva sobre orgullo e idolatría sigue el mismo ciclo de ascensión, gloria y ruina. Nabucodonosor puede haber creído que su ciudad era eterna, pero el juicio vendría y su propia vida sería una demostración de ello. La historia de Babilonia nos enseña que ningún poder terrenal puede resistir la justicia divina. Y hoy, mientras los imperios modernos siguen los mismos pasos, la pregunta sigue siendo: ¿aprendemos de errores pasados o seguimos repitiendo el ciclo? Nabucodonosor fue el retrato del poder absoluto. Su imperio dominaron a las naciones, su palabra era ley, y su gloria parecía incuestionable. Pero el orgullo tiene un precio, y Dios ya había determinado que King aprendería una lección inolvidable. Una noche, Nabucodonosor tuvo un sueño intrigante: un árbol majestuoso que creció a los cielos, ofreciendo sombra y comida a todos, pero de repente se cortó y se dejó solo con el baúl. Sin comprender el significado, el rey llamó a sus sabios, pero ninguno de ellos podría ofrecer una respuesta convincente. Fue Daniel, sirviente del Dios Altísimo, quien reveló la verdad detrás de la visión. La interpretación del sueño era clara y directa: el árbol representaba a Nabuchodonosor y su glorioso reino. Pero debido a su orgullo y negativa a reconocer la soberanía divina, sería derrocado. Su mente se convertiría en un animal, perdería su trono y viviría en el campo, comiendo hierba como bueyes. Daniel aconsejó al rey que se arrepintiera, abandonara su arrogancia y practica justicia. Sin embargo, la advertencia fue ignorada. Durante un tiempo, todo permaneció como era, y Nabucodonosor continuó jactándose de su grandeza, sin darse cuenta de que el juicio ya era decretado. Una hora después, mientras caminaba a la terraza de su palacio, el rey miró a la ciudad y declaró con orgullo: ¿no es esta la gran Babilonia que construí con mi poder y la gloria de mi majestad?
En el mismo momento, una voz del cielo anunció que su reinado le había sido quitado. Y así se cumplió la profecía. Nabucodonosor perdió su cordura, fue expulsada de la vida humana y pasó 7 años viviendo como un animal. Su cuerpo se cubrió de cabello, sus yoas crecían como garras y su mente estaba completamente oscurecida. El hombre que dominó reyes y naciones ahora se arrastró en el campo, mostrando a todos que ningún poder humano puede equiparar con la justicia divina. Pero la historia de Nabucodonosor no termina en desgracia. Después de 7 años de humillación, su comprensión le fue restaurada, y finalmente reconoció que Dios es el verdadero soberano. Su primer acto en razón en recuperación no fue ordenar la reconstrucción de su gloria, sino exaltar al Dios del cielo. Este episodio marcó no solo su restauración al trono, sino una transformación en su corazón. La lección fue clara: el orgullo precede a la caída, pero el arrepentimiento puede conducir a la redención. Lo que le sucedió a Nabucodonosor es una advertencia viva para líderes y naciones. La grandeza sin Dios es una ilusión, y cada imperio que desafía la justicia divina está obligada a arruinar. Si Nabucodonosor ha aprendido su lección y reconoció la soberanía divina, su sucesor, Belsasar, hizo una manera muy diferente. Mientras Babilonia seguía siendo un símbolo de poder y grandeza, su descomposición ya estaba en marcha. Belsasar no solo ignoró las alertas de la historia, sino que llevó su arrogancia a un nivel extremo. Durante un banquete extravagante, decidió profanar los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, usándolos para beber vino y alabar a los dioses de oro y plata. Fue un acto de falta de respeto abierto a Dios, como si se burlara del juicio que ya se cernía sobre su imperio. Pero la respuesta divina fue inmediata y aterradora. En el medio de la fiesta, surgió una mano misteriosa y comenzó a escribir palabras enigmáticas en la pared del palacio. El pánico se hizo cargo de la habitación. Ninguno de los tribunales se las arregló para descifrar el mensaje, y desesperadamente Belsasar recurrió a Daniel, el mismo profeta que ya había interpretado sueños para Nabucodonosor. La oración era clara: Mene, Mene, Tekel. Par-Singol había contado los días del reinado de Belsasar, lo pesaba en la escala y lo encontraron desaparecido, y su reino sería dado a los temores y persas. Esa misma noche, mientras el rey y sus invitados todavía estaban digiriendo la terrible profecía, los ejércitos de los medos y los persas invadieron a Babilonia. Sin siquiera tener que librar una gran batalla, tomaron la ciudad por robo. Belsasar fue asesinado, y el glorioso imperio babilónico llegó a su fin. Lo que parecía una fortaleza impenetrable cayó en una sola noche. El gran Babilonia, que consideraba eterna, desapareció como polvo en el viento. Dios había demostrado una vez más que ningún poder terrenal puede resistir su justicia. La caída de Babilonia no fue solo un evento histórico, sino un patrón que se repetiría a lo largo de los siglos. Los imperios erigidos en arrogancia e idolatría siempre terminan de la misma manera: ruina y destrucción. Escribir en el muro de Belsasar sigue siendo una advertencia para los líderes y naciones que desafían la soberanía divina. Es posible que el juicio no llegue de inmediato, pero cuando llega es implacable. Y la gran pregunta es: ¿Babilonia moderna ya tiene su oración decretada? La historia de Babilonia nos enseña que el orgullo humano siempre conduce a la ruina. Nimrod trató de establecer un reino independiente de Dios, pero vio el colapso de su proyecto con la confusión de lenguas. Nabucodonosor elogió su propia gloria y fue humillado hasta que reconoce la soberanía divina. Belsasar desafió la santidad de Dios y su reinado terminó en una sola noche. El patrón es claro: cada vez que el hombre se coloca en el centro y trata de construir imperios sin Dios, el resultado final es la caída. Y esta lección se aplica no solo a las naciones, sino también a las personas. Por mucho que los reinos del mundo parezcan poderosos, Dios sigue siendo el verdadero soberano. Los imperios pasan, los gobernantes cambian, pero su reino es eterno. Babilonia, en toda la Biblia, se convierte en un símbolo de oposición al reino de Dios, un sistema mundano que trata de imponerse por fuerza, riqueza y engao. Este mismo espíritu está presente hoy en ideologías, gobiernos y estructuras que rechazan los valores divinos. La profecía señala que, al final de los tiempos, se elevará una nueva Babilonia, promoviendo un nuevo orden mundial basado en la arrogancia humana. Pero al igual que en el pasado, vendrá el juicio. Las Escrituras muestran que la verdadera seguridad no está en el poder humano, sino en fidelidad a Dios. Daniel y sus amigos vivían en el corazón de Babilonia sin corrompirse, lo que demuestra que es posible mantenerse firme incluso en medio de un sistema contrario a los principios divinos. Esta resistencia requirió coraje, fe y sabiduría, características que también necesitamos desarrollar hoy.
La pregunta que queda es: ¿somos más como Daniel o los líderes de Babilonia? ¿Nuestros corazones se basan en la verdad o se seducen por las promesas del mundo? La historia de Babilonia es al mismo tiempo una advertencia y una promesa. Una advertencia para aquellos que confían en su propio poder, ignorando la justicia divina, y una promesa a aquellos que permanecen fieles, porque saben que el reino de Dios triunfará. La última lección es clara: podemos elegir construir sobre la roca firme de la verdad o en la arena moldeada de la arrogancia. Y mirando hacia el mundo actual, ¿es el reflejo? ¿Estamos a punto de ver a otra Babilonia caer? La historia de Babilonia no es solo un relato antiguo, permanece vivo en los sistemas de poder, ideologías y estructuras que se elevan contra Dios. El ciclo de ascensión y caída de los imperios mundanos se repite, y la profecía señala que, al final de los tiempos, surgirá un último sistema babilónico grande. El anticristo representará este nuevo orden, promoviendo un reino de error, arrogancia y rebelión. Pero justo cuando cayó la Babilonia del pasado, este también terminará. La pregunta es: ¿estás preparado para discernir los letreros? Lo que aprendemos de Nimrod, Nabucodonosor y Belsasar es que ningún poder humano es eterno. El orgullo ciego, la arrogancia destruye y la justicia divina siempre prevalece. Babilonia moderna puede parecer inquebrantable, pero la escritura ya está en la pared. Y aquellos que están atentos pueden ver los paralelos entre lo que sucedió en el pasado y lo que está por suceder. ¿Estás viendo las islas o simplemente siguiendo el flujo del mundo? Justo cuando Daniel permaneció firme en medio de Babilonia, hoy también estamos llamados a mantener nuestra fe sin ser seducidos por el sistema del mundo. Esto no es solo un conocimiento profético, sino una decisión práctica. ¿En qué reino confías? ¿El reino que pasa de los hombres o el reino eterno de Dios? La elección determinará su futuro cuando el próximo Babilonia se derrumbe. Si este contenido tenía sentido para usted, no mantenga esta reflexión solo para usted. Comparta, deje su comentario y suscríbase al canal para rastrear más análisis como este. La verdad está ante nuestros ojos. Solo tenga el coraje de ver.